Cállate, padre, me avergüenzas. Así me lo soltó mi hijo, delante de 22 personas, en su cena de compromiso, en pleno corazón de Segovia, con una expresión que jamás le había visto. Todos se quedaron quietos, petrificados. Yo también. Hasta que un hombre, sentado al fondo, se levantó, avanzó hacia mí con paso firme y pronunció mi nombre completo con una precisión que me heló la sangre. Un nombre que yo no recordaba haberle dicho nunca. Lo que ocurrió después destrozó por completo a mi hijo, porque aquel desconocido sabía perfectamente quién era yo, y también sabía quién no era él. Si esta historia te remueve algo por dentro, suscríbete. Aquí contamos relatos que duelen, que pesan y que muestran la verdad sin adornos. Cuéntanos desde qué ciudad de España nos estás viendo. Me llamo don Ernesto Llamazares, tengo 74 años, y el sábado 16 de septiembre, a las 20:15, entré en el restaurante El Mirador de los Arcos, sospechando que la noche no acabaría bien. Lo supe desde que bajé del autobús en la Plaza Mayor. Llevaba un nudo en el estómago que no era hambre, era otra cosa. ¿Miedo? ¿Intuición? No lo sabía. La puerta acristalada se abrió y una ráfaga de aire frío me golpeó la cara. Olía a vino de Ribera del Duero, a trajes caros recién planchados. Me coloqué bien la corbata, una corbata antigua con una mancha de caldo que intenté esconder. Respiré hondo. Era el mismo restaurante donde, hace 45 años, fregaba ollas, hasta dejarme las manos en carne viva con el detergente. Ahora volvía como invitado, o eso quería creer. Apenas avancé unos pasos, sentí las miradas clavándose en mí. Un señor con americana azul me evaluó de arriba abajo antes de apartar la vista. Una mujer con vestido esmeralda me dedicó una sonrisa tirante, de esas que dicen, «Tú no eres de este mundo». Busqué a Héctor, mi hijo. La mesa al fondo brillaba con copas altas, velas y risas impostadas. Él estaba de espaldas, charlando con alguien mientras lucía un traje carísimo que jamás le había visto. Entonces la vi, sentada en la cabecera. Una mujer de pelo castaño recogido, vestido marfil y joyas discretas, riéndose con una ligereza que me atravesó. Aquella risa, la conocía. No podía ser, pero lo era. Me quedé quieto unos segundos. Héctor se giró. Nuestras miradas se cruzaron y no vi alegría. Vi pánico. Se acercó deprisa, me dio un beso frío y murmuró, «Has llegado. Siéntate allí», señalando el rincón más alejado, casi oculto tras una columna. Obedecí en silencio. Mientras caminaba hacia mi sitio, escuché una voz susurrar, «¿Quién es ese hombre?», y nadie respondió. Mi silla estaba casi escondida en un rincón, colocada deliberadamente fuera del centro, como si hubieran querido que mi presencia pasara desapercibida. Me senté despacio. La madera crujió bajo mi peso, un sonido seco que contrastó con la elegancia del comedor. Mientras pasaba junto a la mesa principal, alcancé a ver a Lucía, mi sobrina, acomodada cerca del lugar donde se encontraba Héctor. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Había llorado, y yo sé reconocerlo. Le dediqué una sonrisa tímida, buscando tranquilizarla. Ella bajó la vista enseguida y se secó con la servilleta, como si temiera que alguien notara su emoción. Mi pecho se encogió. Algo grave estaba ocurriendo, algo de lo que yo todavía no tenía toda la información. Un hombre alto, con el pelo engominado hacia atrás y un traje oscuro que parecía hecho a su medida, se acercó con una mano extendida. «Don Ernesto, un honor saludarle», dijo con una voz suave pero vacía. Era Julián Carazo, socio de mi hijo y uno de sus nuevos aliados en los negocios. Le estreché la mano. Estaba fría, húmeda, casi hostil. «El honor es mío», respondí por educación, aunque no sentía nada parecido. Julián tomó asiento a mi derecha y comenzó a hablar sin descanso.
movimientos de capital, inversores, proyectos tecnológicos, crecimiento exponencial. Palabras rimbombantes que parecían diseñadas para impresionar. Yo asentía, apenas escuchando. Mi mente estaba sincronizada con un único objetivo: encontrar la mirada de Héctor, entender si todo aquello era realmente un motivo de celebración o una fachada cuidadosamente construida. Pero mi hijo seguía riéndose, de espaldas a mí, conversando con varios invitados y sobre todo con Valentina, su prometida. La observaba con una atención absoluta, como si el resto del mundo no existiera. Ella, radiante con un vestido marfil, lo miraba a su vez como si fuese el hombre ideal que cualquier familia querría. Y mientras tanto, yo era poco más que un elemento decorativo. Los camareros comenzaron a servir los platos, verdaderas obras de arte culinaria. Carrillera al vino de toro con reducción de oporto, anunció uno al dejar el plato frente a mí. Cuando intenté averiguar qué cubierto utilizar, vi a través del comedor a Bernardo, mi antiguo compañero de obra, ahora convertido en camarero. Al acercarse, nuestros ojos se cruzaron. Lo reconocí al instante. Él también me reconoció. Lo supe por el sobresalto en su mirada. Abrió la boca, dispuesto a saludarme, pero se detuvo. Lanzó una rápida mirada hacia Héctor y comprendió la situación. Si me saludaba, la imagen que mi hijo había construido se tambaleaba. Así que fingió no conocerme. Y yo hice lo mismo. Un sonido de copa alzándose cortó todas las conversaciones. Don Ricardo Rosas, el padre de Valentina, se puso en pie en la cabecera de la mesa. «Buenas noches. Esta velada es especial por muchas razones», declaró con una voz profunda que imponía respeto. Y todos guardaron silencio. No hubo una pausa dramática en el discurso, sino una intención clara: unir dos familias de bien. Sentí cada palabra como un golpe silencioso. Familias de bien. ¿Qué significaba realmente? Don Ricardo continuó con esa voz profunda que imponía respeto. Habló del valor del linaje, del trabajo honrado, de la sangre que no miente. Los presentes asentían. Algunos aplaudían con las yemas de los dedos sobre las copas. Yo apretaba la servilleta en mi regazo. La boca se me quedó seca. Quise beber agua, pero la mano me tembló. Linaje. Mi padre fue agricultor, un hombre que murió con las manos llenas de tierra y la espalda vencida por años de esfuerzo. Yo pasé casi 4 décadas como albañil, levantando muros que nunca fueron míos. Héctor lo sabía, lo vivió. Vio mis botas desgastadas, mis rodillas hinchadas, mi espalda torcida. O quizá ya no quería recordarlo. Quizá lo había borrado, como quien borra una mancha que estorba en una hoja limpia. Don Ricardo terminó su discurso. Por las buenas familias, por el futuro, brindó. Todas las copas se alzaron al mismo tiempo. El sonido del cristal llenó el comedor. «Salud», repitieron. Yo levanté mi copa también. Nadie brindó conmigo. Nadie miró hacia mi rincón. Bebí un sorbo. El vino me supo amargo, aunque tal vez era mi alma la que tenía ese sabor. Volvieron las risas y las conversaciones, hasta que Héctor se puso de pie. Mi corazón empezó a golpear tan fuerte que casi pude escucharlo. Pensé que quizá hablaría de mí, que diría al fin unas palabras de agradecimiento. Me incliné ligeramente hacia adelante, esperando, deseando, rogando en silencio. «Quiero decir algo», anunció. Sonreía con seguridad. «Gracias a quienes confiaron en mí desde el principio», miró a Julián Carazo. «A la familia Rosas por abrirme las puertas». Don Ricardo asintió satisfecho. Y especialmente, mi respiración se detuvo. Especialmente a quien estuvo a mi lado en los momentos más duros. La mujer de vestido marfil giró el rostro hacia él, radiante, instalada en la mesa de honor. Y yo supe, en ese instante, que lo que venía después iba a derrumbarlo todo.
Para que lo entendáis, debo llevaros 6 meses atrás. Un martes, a las 3 de la tarde, bajo un calor espeso que se pegaba a la piel, estaba en mi habitación, un cuarto diminuto en las afueras de Segovia, con una cama que crujía y una estufa eléctrica vieja. Las paredes eran tan finas que podía escuchar hasta los suspiros del vecino. Vivía allí con mi pensión justa, lo único que podía permitirme. Ese día, 3 golpes secos resonaron en la puerta. Me levanté, abrí, y allí estaba Héctor, después de 2 meses sin aparecer. Traje impecable, zapatos brillantes, perfume caro. Entró sin pedir permiso, observó mi cuarto, y su expresión lo dijo todo: vergüenza, incomodidad, distancia. Héctor se sentó en la única silla que tenía en aquel cuarto diminuto, una silla de plástico azul que había comprado de segunda mano en un mercadillo del barrio. Se pasó las manos por el rostro, respiró hondo. «Papá», dijo. Su voz sonaba rara, quebrada, como si hubiese corrido o llorado. Pensé que venía a decirme que algo malo había ocurrido. «¿Qué pasa, hijo?», pregunté. Héctor guardó silencio un momento. «He conocido a alguien». Sentí un pequeño vuelco en el estómago. Es la mujer de mi vida». Sacó su móvil y me mostró una foto. Una chica preciosa, sonrisa perfecta, cabello oscuro recogido, un vestido elegante, piel cuidada. «Se llama Valentina», dijo, y entonces su mirada cambió. Brilló como cuando era niño, y le regalé su primera cometa. «Es increíble, papá. Estudió fuera, habla idiomas, ha viajado por medio mundo. Su familia…» Se detuvo. Tragó saliva. «Su familia tiene dinero, mucho». Lo miré sin decir nada. «¿Y eso es un problema?», pregunté. Se levantó y caminó los pocos pasos que permitía el cuarto. «No, papá, no es malo. El problema soy yo». Me miró fijamente. «No puedo llegar ahí siendo como soy». «¿Cómo eres?», pregunté. «El hijo de un albañil», escupió la frase como si fuera una carga. Después se arrodilló frente a mí, igual que hacía de pequeño, cuando pedía perdón por romper algo o explicaba un suspenso. «Papá, necesito que me ayudes». Tenía lágrimas en los ojos. No sé si eran sinceras. Quise creer que sí. «¿Qué necesitas?», ya lo intuía. Ya sentía el hueco en el estómago. «Dinero, papá. Necesito dinero para montar un negocio, para que cuando conozca a la familia de Valentina me vean como alguien válido, alguien que merezca estar a su altura». Me quedé callado. «Solo necesito unos miles de euros», continuó. «Con eso monto una oficina. Compro equipo, tarjetas, algo profesional, algo real». La palabra real me atravesó. Nada de aquello era real. Todo era apariencia. «Hijo», dije despacio, «yo no tengo ese dinero». La expresión de Héctor cambió. «¿Cómo que no? Vivo con una pensión mínima. Apenas me llega para este cuarto y la comida». Se levantó de golpe. «Entonces pide un préstamo. Vende algo. Algo tendrás». «No tengo nada más», respondí. Me interrumpió. «Lo único que tienes son excusas, papá. Toda tu vida ha sido igual». Abrió la puerta. El ruido de la calle entró como una bofetada. «Si no consigo ese dinero, voy a perder a Valentina. Yo no voy a acabar como tú». Me miró con dureza. «No voy a terminar mis días esperando en un cuarto como este». Y se fue. La puerta tembló al cerrarse. Me quedé allí, sentado, solo, mientras la oscuridad caía sobre las paredes descascarilladas. Era un cuarto diminuto, pero era lo único que podía pagar con mi pensión mínima. La casa que tuve durante décadas, aquella vivienda modesta en las afueras de Segovia, con 2 habitaciones, un salón pequeño, una cocina antigua y un patio donde Héctor jugaba con su pelota, era ya solo un recuerdo lejano. Allí dio sus primeros pasos. Allí celebramos cumpleaños con tortilla, refrescos y globos baratos. Allí lloré cuando su madre falleció. Me costó casi 40 años pagarla.
40. La última cuota la liquidé hace apenas 3 años. Y aún así me encontraba sentado en un cuarto tan pequeño que apenas cabía la cama, pensando en algo que no tenía sentido, algo desesperado, algo que me daba vergüenza admitir. ¿Y si la vendía? Pasé una semana sin dormir bien. Me despertaba sobresaltado a las 3 de la mañana, calculando. La casa valía al menos 120.000 euros, quizá más. Con eso, Héctor podría montar su negocio, podría impresionar a la familia de Valentina, podría sentirse parte de ese mundo que tanto deseaba. Pero yo me quedaría sin nada. Me quedaría en este cuarto, o en otro peor, dependiendo de lo que encontrara. Lucía, mi sobrina, vino a verme ese jueves. «Tío, tienes mala cara», me dijo. «¿Estás comiendo bien?» «Sí, hija, solo estoy cansado», mentí. Me abrazó. Por un instante, su colonia me recordó a la de su tía, la madre de Héctor, la única mujer que realmente formó parte de mi vida. «Si necesitas algo, dímelo», insistió. Asentí sin decir nada. Sabía que si le confesaba la idea de vender la casa, se enfadaría. Y quizá tenía razón. El lunes fui a la notaría. Una oficina pequeña cerca del acueducto. Olor a café y a papeles antiguos. «Quiero vender mi vivienda», dije. El notario levantó la vista. «¿Está seguro, don Ernesto?» «Sí». «¿Y dónde vivirá?» «Ya lo veré». Puse la casa en venta. Tardó 3 semanas. 3 semanas en las que pasé cada tarde frente a la puerta, la misma donde Héctor se asomaba esperándome cuando volvía de trabajar. 3 semanas despidiéndome del árbol que planté cuando nació. Un comprador ofreció 110.000 euros, menos de su valor, pero necesitaba el dinero. Firmé. En una tarde, la casa dejó de ser mía. Retiré el dinero y lo guardé en una mochila vieja. Llamé a Héctor. «Tengo lo que pediste». Llegó en menos de 1 hora. Sus ojos fueron directos a la mochila. «¿Aquí está?» Asentí. Contó el dinero sin preguntarme nada, ni cómo lo había conseguido, ni qué había sacrificado. «Gracias, papá». «Nunca lo olvidaré», dijo, dándome un abrazo rápido, mecánico. Pero sí lo olvidó. En 3 meses, dejó de llamar por completo. Y yo seguí esperando una puerta que nunca volvió a abrirse. Un día, mientras compraba fruta en el mercado de San Martín, una prima lejana me dijo con toda naturalidad: «Qué bien que la madre de Héctor le esté ayudando tanto». Me quedé helado, no entendía. Sí, añadió ella, está muy orgullosa. Dice que le ha dado dinero, contactos, que lo está apoyando muchísimo. Esa noche me senté en mi cama, en aquel cuarto estrecho donde ahora vivía, y lloré. Lloré por la casa que vendí, por los años que di, por el hijo que ya no me reconocía, y comprendí algo que dolió más que nada. Mi dinero no compró su amor, compró su distancia, porque ahora ya no me necesitaba. Nunca me necesitó de verdad, solo necesitaba lo que yo podía darle. Y cuando lo di todo, dejé de existir. Pasaron 2 semanas después de que Héctor se llevó el dinero. 2 semanas sin una llamada, sin un mensaje, nada. Cada día me sentaba en el borde de la cama mirando el móvil, esperando aunque fuera un «¿Cómo estás?». Pero no llegó. Hasta que un sábado por la mañana, Lucía entró en mi cuarto con una revista en la mano. Estaba pálida. «Tío, mira esto». Era una revista de sociedad, de esas que ponen en peluquerías y clínicas privadas. La abrió en una página. Y allí estaba Héctor, traje impecable, sonrisa de anuncio, posando frente a un edificio moderno en el centro de Valladolid. El pie de foto decía: «Héctor Llamazares inaugura las nuevas oficinas de HL Consultores». Sentí que algo se rompía dentro de mí. 2 semanas. En 2 semanas había hecho eso. Lucía se sentó a mi lado. «Tío, ¿le diste dinero?». No podía mentirle. «Sí». «¿Cuánto?». «Todo lo que tenía».
Ella se llevó las manos a la boca. No, no me digas que... Vendí la casa, admití. La silla cayó al suelo cuando se levantó de golpe. ¿Vendiste nuestra casa para que él juegue a ser empresario? Él me lo pidió, hija. Y tú se lo diste, gritó temblando. ¿Y ahora qué? ¿Vas a vivir aquí el resto de tu vida? No tuve respuesta. Voy a buscarlo, dijo. Alguien tiene que ponerle límites. Lucía fue ese mismo día. Viajó a Valladolid, al edificio nuevo donde aparecía en la revista. Subió al piso 10, llamó al timbre. Héctor abrió, en ropa deportiva, descalzo, con música de fondo. Lucía entró sin pedir permiso. El piso era amplio, recién amueblado, brillante. ¿De dónde ha salido todo esto?, preguntó. Héctor suspiró. No es tu problema. Sí lo es, respondió ella. Papá vendió su casa. ¿Lo sabías? Lo sé. Él quiso hacerlo, dijo él, frío. No, respondió Lucía, temblando. Él te lo dio todo, y tú le quitaste todo. Y Héctor no dijo ni una palabra. Héctor dejó la lata de cerveza en la encimera y se acercó a Lucía, con una calma inquietante. No le he quitado nada a papá, dijo. Le he dado la oportunidad de sentirse parte de algo grande, de ser útil. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió útil? La bofetada que Lucía le dio resonó en aquel piso silencioso de Valladolid. La mejilla de Héctor se tiñó de rojo, pero no reaccionó. ¿Ya has terminado?, preguntó con frialdad. Lucía respiraba entrecortado, con lágrimas cayéndole por las mejillas. Voy a contárselo todo a Valentina. Todo. Quiero que sepa quién eres en realidad. Héctor sonrió. Una sonrisa peligrosa, llena de soberbia. No lo vas a hacer. Sí, lo haré, respondió ella. No, porque si lo haces, destruyes mi vida. Y si destruyes mi vida, destruyes la de papá también. Lucía abrió los ojos, desconcertada. ¿Qué dices? Si Valentina me deja, todo esto se derrumba. El negocio, mi imagen, todo. Y entonces papá sabrá que vendió su casa para nada. ¿Quieres cargar con eso? ¿Quieres que él crea que arruinó su vida por tu culpa? Lucía sintió el suelo moverse bajo sus pies. Eres un monstruo. No, corrigió él. Soy alguien que aprovecha oportunidades. Aprende la diferencia. Lucía salió temblando. Bajó por las escaleras para no esperar el ascensor. Lloró todo el camino de vuelta a Segovia. Cuando llegó a mi cuarto, me dijo que había visto a Héctor, que estaba bien, que el negocio marchaba. Me mintió. Me mintió para protegerme, o quizá para proteger lo poco que me quedaba de esperanza. ¿Está feliz?, pregunté. Sí, papá, respondió con una sonrisa rota. Esa noche durmió en el suelo, sobre una manta fina. Yo le ofrecí la cama, pero no quiso. La oí llorar en silencio de madrugada. Yo también estaba despierto, siempre lo estaba, y comprendí algo terrible. Había perdido a mi hijo, y ahora mi sobrina cargaba sola con ese dolor. Con el dinero que le di, Héctor alquiló aquel piso moderno en Valladolid, un depósito elevado, muebles nuevos, decoración minimalista. Compró ropa cara, relojes que parecían de lujo, perfumes, cenas elegantes, suscripciones al gimnasio, todo para sostener la mentira. Creó una oficina falsa con Julián Carazo, montando escritorios, ordenadores, logotipos y tarjetas para aparentar una empresa que no existía. Así conoció a Valentina, en un bar del centro, donde empezó la mayor de sus mentiras. Tengo una consultoría, ayudo a empresas, dijo. ¿Y tu familia? Mi padre fue empresario. Vive tranquilo, mintió. Y ella le creyó. Mientras tanto, yo seguía esperando una llamada que nunca llegó. Lo que llegó no fue una llamada, sino una invitación. 3 meses después, un domingo por la tarde, Héctor llamó a mi puerta. Llevaba una bolsa de papel en la mano. Hola, papá. Hijo, respondí mientras lo abrazaba, aunque su cuerpo estaba rígido, como si no quisiera sentir el contacto.
Entró y dejó la bolsa sobre mi cama. «Te he traído algo». La abrí. Había una camisa, un pantalón y unos zapatos baratos, comprados claramente en un mercadillo. Los reconocí por el tejido y el olor a almacén húmedo. «¿Qué es esto?», pregunté. «Necesito que vengas a una comida con la familia de Valentina». Mi corazón se agitó un instante. «¿De verdad?». «Sí, pero hay algo que tienes que hacer». Se sentó frente a mí, serio, tenso. «Necesito que digas ciertas cosas». «¿Qué cosas?». «Que fuiste empresario y que ahora estás retirado. Solo eso». Sentí el vacío abrirse en mi estómago. «Héctor, hijo, yo fui albañil toda mi vida. No me avergüenzo». «Lo sé, papá, pero ellos no lo entenderían», respondió sin mirarme. «Solo hazlo por mí». Acepté. «Dios me perdone», acepté. Me vestí con la ropa que trajo. La camisa me quedaba grande, los zapatos me apretaban. Me miré en el espejo roto del cuarto. Parecía un actor mal disfrazado, un viejo intentando parecer alguien que nunca fue. Héctor me recogió en su coche, un modelo caro que había alquilado. Olía a ambientador nuevo, a plástico recién limpiado. Condujo en silencio mientras yo miraba por la ventana cómo dejábamos atrás las calles estrechas y humildes donde vivía, y entrábamos en zonas de chalets con jardines cuidados y árboles alineados. Llegamos a una urbanización cerrada a las afueras de Valladolid. Un portón eléctrico se abrió tras introducir un código. Dentro, una casa blanca enorme, con una fuente en el centro y césped podado al milímetro, parecía sacada de una revista de lujo. Nos recibió Valentina, alta, delgada, con un vestido beige y un collar de perlas. «Mi amor», dijo besando a Héctor. Luego me miró con una sonrisa perfecta, demasiado ensayada. «Así que usted es el padre de Héctor». Me estrechó la mano. Su piel era fría, suave, como si nunca hubiera conocido el trabajo duro. Entramos y todo brillaba. El suelo, los muebles, hasta el aire olía a limpieza cara. Don Ricardo Rosas estaba sentado en el jardín, fumando un puro. Al vernos, se levantó despacio. Su mirada me recorrió como si estuviera comprobando un dato que ya sospechaba. Me tendió la mano. «Don Ernesto», dijo, grave, «un placer conocerle». Su agarre era firme, demasiado firme. Nos sentamos. Héctor temblaba ligeramente. Valentina sirvió limonada en vasos de cristal. «Héctor nos ha contado mucho de usted», dijo ella. «Dice que fue empresario». El silencio cayó como un ladrillo sobre la mesa. Abrí la boca para hablar, pero Héctor se adelantó. «Sí, mi padre tenía una empresa de construcción», mintió. Y yo sentí que algo dentro de mí se rompía. Yo nunca tuve una empresa. Cargué sacos de cemento, levanté tabiques, pasé la vida entera en obras, pero allí estaba mi hijo mintiendo, y yo, con mi silencio, convirtiéndome en su cómplice. «Qué interesante», dijo don Ricardo Rosas, encendiendo otro puro, mientras el humo subía en espirales lentas. «¿Y qué tan grande era la empresa?». La pregunta cayó como una trampa abierta. Miré a Héctor. Él me devolvió la mirada con súplica, con miedo. «Era pequeña», dije finalmente. Mi voz sonó ajena, como de otro hombre. «Entiendo», respondió don Ricardo. «Las empresas pequeñas son las más valiosas. Se construyen con trabajo honrado». «Honrado». Aquella palabra se me atragantó. Nada de lo que estábamos haciendo era honrado. Gloria, la madre de Valentina, cambió de tema. «¿Tiene más hijos, don Ernesto?». «Sí, una sobrina muy querida, Lucía», respondí. «Qué nombre tan bonito», dijo Gloria, pero no preguntó más. Su interés era mínimo, como si solo Héctor importara. Valentina apareció en ese momento, sonriendo con un vestido blanco y el cabello suelto. Era realmente hermosa. Héctor se levantó enseguida. La besó largo, demasiado intenso para una mesa familiar. Me sentí incómodo observando. Luego ella se volvió hacia mí.
Usted debe ser don Ernesto, dijo con una sonrisa cálida. Me alegra conocerle. Héctor habla mucho de usted. Dudé que fuera cierto. En el jardín, la mesa estaba puesta con mantel blanco, platos de porcelana y copas relucientes. Había más familiares, tíos, primos, gente que hablaba de viajes, inversiones y destinos que yo nunca vería. Yo comía en silencio, tratando de no equivocarme con los cubiertos, como si cualquier error fuera a dejarme en evidencia. ¿Y a qué se dedicaba exactamente, don Ernesto?, preguntó Valentina. El tenedor se me resbaló y cayó contra el plato. Todos se quedaron mirándome. Mi padre tenía una empresa de construcción, intervino Héctor rápidamente. Ya lo comenté. Ella insistió. ¿Construían casas, edificios? Sentí el peso en el pecho. Construíamos, empecé. De todo un poco, me interrumpió Héctor, con una mirada que era una orden. Carlos Alberto, el socio de Héctor, llegó tarde, saludó con exceso de confianza y se sentó frente a mí. Qué gusto verlo de nuevo, don Ernesto, dijo con una sonrisa falsa. Cuéntenos, ¿cómo era dirigir una empresa de construcción? La pregunta tenía veneno. Era duro, mucho trabajo físico, respondí. ¿Físico?, sonrió él. ¿Usted trabajaba o solo supervisaba? Quise responder, pero Héctor me presionó la pierna bajo la mesa. Fuerte, doloroso. Supervisaba todo, dijo él. Carlos Alberto soltó una risa suave, burlona. Después de comer, don Ricardo me pidió caminar. Déjanos solos, Héctor, ordenó. Caminamos entre rosales perfectamente cuidados. Permítame ser directo, dijo. Su historia, algo no cuadra. El sudor frío me recorrió la espalda. Conozco las manos de un hombre que ha trabajado de verdad, añadió, mirándome fijamente. Y usted, don Ernesto, tiene esas manos, dijo don Ricardo Rosas. Bajé la vista. Mis manos callosas, endurecidas, llenas de cicatrices de décadas en obra. No voy a preguntarle qué es verdad y qué no, añadió. Pero le diré algo. Si su hijo me está mintiendo, lo descubriré. Y cuando lo haga, esto se acaba. Me miró directo, sin parpadear. ¿Entiende?, asentí. Entiendo. Bien. Volvamos, regresamos a la mesa. Todos seguían riendo, brindando, hablando de viajes a Italia, inversiones y cenas en restaurantes donde yo jamás podría entrar. Héctor me miró inquieto. Le hice un gesto. Todo bien. Pero no lo estaba. Nada lo estaba. La tarde terminó. Nos despedimos en la entrada. Gloria me dio un beso frío en la mejilla. Espero verlo pronto, mintió. Don Ricardo me estrechó la mano con firmeza. Cuídese, don Ernesto. Valentina me abrazó. Gracias por venir. Héctor tiene mucha suerte de tenerle. Si ella supiera... Héctor y yo subimos al coche. Salimos de aquella urbanización de mansiones impecables y jardines perfectos. Condujo en silencio 10 minutos hasta que habló. ¿Qué te dijo Ricardo? Que algo no cuadra. Héctor golpeó suavemente el volante. Esto no está bien, le dije. Fingir, mentir, aparentar. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Llegar allí y decir que mi padre fue albañil y que vivimos con lo justo? ¿De eso sirve la verdad? La verdad no te abre puertas, papá. Te encierra. Llegamos a mi edificio viejo en Segovia. Me bajé. Antes de cerrar la puerta dijo, «Gracias por no arruinarlo». No respondí. Lo vi marcharse. Su coche desapareció al doblar la esquina. Subí a mi cuarto y sentí algo que no había sentido en años. Vergüenza. Vergüenza de mí, de mi silencio. Esa noche no dormí. A las 3 escuché discusiones en el pasillo, el sonido cotidiano de la vida humilde. Pensé, quizá Héctor tiene razón, quizá la verdad encierra, condena. A la mañana siguiente, Lucía llegó. ¿Cómo fue todo? Bien, mentí. ¿Te trataron bien? Asentí. No conté nada, me abrazó. Prométeme que si Héctor te pide más dinero, me lo dices.
Ya no tengo nada, hija. Prométemelo igual. Te lo prometo. Se fue. Yo me quedé solo, sabiendo que aquello no había terminado. Y esa misma noche llamaron a la puerta. 3 golpes desesperados. Era Lucía, con el maquillaje corrido, temblando. Se sentó en mi cama y rompió a llorar. Tío, tengo que decirte algo. Estoy enferma, muy enferma. Me quedé sin aliento. ¿Qué tienes, hija? Un tumor, susurró, y necesito operarme. Y entonces supe que mi infierno apenas empezaba. Lucía negó con la cabeza. Tío, ya hablé con los médicos. Pueden operarme por la seguridad social, pero hay lista de espera. 6 meses, quizá más. ¿6 meses? Pregunté, sintiendo un vacío en el pecho. Sí. ¿Y el médico qué dice? Que no sabe si el tumor esperará tanto. Su voz se quebró. Tenía miedo, y yo también. Esa noche durmió en mi cama del pequeño cuarto de Segovia. Yo me acosté en el suelo, sobre una manta. No dormí. Pasé las horas mirando el techo, pensando en soluciones imposibles. ¿Pedir un préstamo? Nadie me lo daría. ¿Empeñar algo? No tenía nada de valor. Solo quedaba una opción, dolorosa. Héctor. Le había dado todo lo que tenía. ¿No sería capaz de devolver una parte para salvar a su prima? A las 6 de la mañana, tomé una decisión. Fui a buscarlo a Valladolid, a su oficina elegante. Me vestí con lo mejor que tenía y tomé el autobús. El edificio de cristal brillaba en la mañana. Subí hasta la planta donde estaba la consultora que había montado con Julián Carazo. Toqué. Nadie respondió. Una secretaria llegó después. ¿Busca a alguien? A Héctor Llamazares. Soy su tío. Puede esperarle. Esperé en un sillón de piel. 2 horas. A las 11:30 llegó Héctor, riendo mientras hablaba por teléfono. Cuando me vio, se le borró la sonrisa. «Papá, ¿qué haces aquí?», dijo tenso. «Necesito hablar contigo. Es sobre Lucía». Me dejó pasar a su oficina. No me ofreció asiento. «Está enferma», expliqué. «Necesita una operación urgente. Necesito dinero». Héctor soltó una risa seca. «¿Dinero? ¿Vienes a pedirme dinero? Es para tu prima». «¿Cuánto?». 180.000 euros. Se reclinó en la silla. «No tengo ese dinero. Todo está invertido. Héctor, es tu familia. No puedo hacer nada. Que espere su turno». Me quedé helado. «La lista es de 6 meses». «Pues que espere». Cogió su maletín. «Tengo una cena con los Rosas. No puedo entretenerme». Salió sin mirarme. Yo quedé solo entre muebles caros comprados con lo que fue mi casa. Bajé del edificio sintiéndome vacío. Caminé sin rumbo hasta un parque. Vi niños jugando, parejas riendo, vida alrededor, excepto en mí. Llamé a Lucía. «Hija», hablé con Héctor. «¿Y?». «Dice que no puede ayudar». Silencio. «Ya lo imaginaba, tío. Esperaré». «No», respondí. «Conseguiré el dinero». «¿Cómo?». «No lo sé, pero lo haré». Colgamos. Regresé a mi cuarto ya de noche. Lucía ya no estaba allí. Lucía había dejado una nota sobre la mesa de mi pequeño cuarto. «Tío, me he ido a casa. No te preocupes por mí. Te quiero». La hoja tenía manchas de lágrimas aún frescas. Las toqué y se me partió el alma. Esa noche, en mis 4 metros cuadrados, hice algo que no hacía desde hacía 20 años. Lloré. Lloré por Lucía, por su enfermedad, por no poder salvarla. Lloré por Héctor, por el hijo que perdí sin darme cuenta. Lloré por mí, por haber entregado mi vida entera al trabajo, por haber vendido mi casa, por terminar solo, sin nada. Y en medio de aquel desahogo, lo entendí. Había perdido a mi hijo mucho antes, quizá cuando murió su madre, quizá cuando le empezó a avergonzar mi oficio, quizá cuando le di todo mi dinero sin preguntar, pero lo perdí. Y lo peor era que él ni siquiera me echaba de menos. 3 días después sonó mi móvil, número desconocido. Dudé en contestar. ¿Sí? Silencio. Respiración. ¿Hola?
Y entonces la escuché. Una voz que llevaba 15 años sin oír. Ernesto, soy yo, Eloísa. El nombre me atravesó como un disparo. Eloísa, la madre de Héctor. La mujer que se marchó cuando mi hijo tenía 20 años. La mujer que destrozó a mis hijos. ¿Sigues ahí? Sí, dije con una voz que ya no reconocía. Necesito verte. Es sobre Héctor. Quedamos al día siguiente en el Café Parque, en Madrid. Ella escogió el lugar. No dormí aquella noche. Recordé todo. El día que hizo las maletas. El día que dijo, ya no te amo. El llanto de Lucía. La rabia de Héctor. Los meses trabajando doble turno para que no faltara nada. Llegué al café a las 4. Mesas de madera. Música suave. Aroma a café recién molido. Me senté al fondo. A las 4:20 entró Eloísa. No la reconocí. Vestido negro, tacones, bolso de marca, joyas. Cuando se quitó las gafas de sol, vi su rostro cambiado por las cirugías. Se sentó sin pedir permiso. «Te ves igual», dijo. Mentía. Yo estaba envejecido, cansado. Ella lo sabía. Pidió un café con leche vegetal. Yo uno sencillo. «Gracias por venir», empezó. «Es sobre Héctor. Necesitas saberlo. Dime». «Héctor me buscó hace 8 meses», dijo. Me quedé helado. ¿Para qué? Para pedirme dinero. Un vacío me atravesó. ¿Cuánto? 180.000 euros. Sentí el mundo hundirse. ¿Por qué me cuentas esto? Porque me invitó a su cena de compromiso, dijo. La miré con rabia. ¿Ahora sí eres su madre? Eloísa guardó silencio. Sé que me equivoqué, dijo. Pero Héctor me perdonó. Me buscó. Quiere que forme parte de su vida. ¿Y Lucía?, pregunté. ¿También te perdonó? No he hablado con ella, admitió. Claro, porque Lucía no tiene dinero, porque ella no le sirve. No te sirve, le dije a Eloísa. Ella se puso en pie. No he venido para que me juzgues. ¿Entonces para qué? Para decirte la verdad, para que sepas que Héctor me invitó a esa cena, y que tú también estarás allí. Pensé que debías saberlo antes. Se colocó las gafas de sol, cogió su bolso y añadió, «Hay algo más que deberías saber». «¿Qué?» «Gerardo, mi marido, es socio de don Ricardo Rosas, el padre de Valentina». Sentí un vuelco en el estómago. «¿Qué?» «Sí, tienen negocios juntos, por eso Héctor puede casarse con ella». La familia Rosas lo aceptó porque yo hablé con Gloria. Les dije que Héctor venía de una familia respetable, que Gerardo lo conocía. Todo está arreglado, arreglado. Me ardió la palabra. Héctor usó mis contactos, continuó. Mi nombre, mi vida. Se dio la vuelta. Antes de salir, añadió. Lo siento de verdad, Ernesto, pero la vida sigue. Yo seguí adelante. Tú deberías hacer lo mismo. Se marchó. El silencio quedó suspendido como una piedra. Tal vez era el silencio, o tal vez era yo. Pedí la cuenta. El camarero trajo la nota. 12 euros por 2 cafés. Abrí la cartera. Tenía 13 euros. Serían mis comidas de 3 días. Dejé los 12 y me quedé con uno. Entonces lo vi. Eloísa había dejado un billete de 50 euros bajo el salero. ¿Propina? ¿Caridad? ¿Lástima? Me dolió más que todo lo que dijo. Lo guardé. No iba a dejarlo allí. En el tren de regreso a Segovia, apreté el billete en la mano. Para ella, 50 euros no significaban nada. Para mí eran 2 semanas de comida. Esa era la diferencia entre su vida y la mía. Ella vivía entre lujos. Yo, en un cuarto diminuto con paredes frías. Llegué al anochecer. Guardé el billete para comprar medicinas para Lucía. Pensé en todo lo que Eloísa había contado. Héctor le pidió 180.000 euros. Gerardo era socio de don Ricardo. Todo estaba calculado. Yo solo había sido el ingenuo que creyó que el amor bastaba. Esa noche no dormí. Héctor había recibido 450.000 euros míos y 300.000 de Eloísa. Y aún así, cuando Lucía necesitó ayuda, me dijo que no tenía nada. 3 días antes de la cena, sonó mi móvil. Era martes. Vi el nombre. Héctor. Contesté.
Papá, quiero pedirte perdón, dijo. Y yo, como siempre, le creí. No iba a decirle nada de eso, porque por un momento, solo por un instante, quería creer que mi hijo se acordaba de mí, que le importaba algo más que su imagen. Me alegro, papá, dijo tras una pausa. Mira, te llamo porque quiero invitarte a algo importante. ¿Qué cosa? Mi cena de compromiso es este sábado, y quiero que estés ahí. Sentí algo caliente en el pecho, alegría, esperanza, no sé, pero algo se movió dentro de mí. ¿De verdad quieres que vaya? Claro, papá, eres mi padre, es importante que estés. Sonreí por primera vez en meses. Ahí estaré, hijo. Es en el restaurante Casa Monteverde, añadió, y mi sonrisa se congeló. Casa Monteverde. ¿Te acuerdas? Sí, hijo, respondí. ¿Cómo olvidarlo? Ahí lavé platos 5 años. Entraba a las 5 de la mañana y salía ya de noche. Mis manos se agrietaban con el agua caliente, y cada euro ganado era para él y para Lucía. Es un buen sitio, dijo Héctor, como si no recordara nada. Sí, un buen sitio, mentí. Papá, una cosa más, añadió. Va a venir gente importante, los Rosas, socios, empresarios. Está bien. Y también va mi madre. El mundo se me detuvo. ¿Eloísa? Sí. ¿Por qué va ella? Porque es mi madre, papá. Me pidió perdón y la perdoné. Sentí rabia. ¿Y Lucía? ¿Ella también la perdonó? Eso es entre ellas, continuó. Va a ir con Gerardo Iván Palacios, su marido. Es socio de don Ricardo Rosas. Son gente importante, papá. Ahí estaba la verdad. Eloísa iba por negocios, no por amor. Papá, solo te pido una cosa. No hagas escenas, no hables del pasado. ¿Qué pasado? De cuando éramos pobres. La palabra me atravesó. Papá, ¿me oyes? Sí, susurré. La gente que estará allí no lo entendería. Necesito que todo salga bien. Entiendo perfectamente, dije. Gracias, papá. Sabía que ibas a entender. Colgó. Me quedé en medio del mercado con el móvil en la mano. Pobres. Como si fuera una enfermedad. Volví a mi cuarto sin comprar nada. Tenía 50 euros en la cartera. Eso y un hijo que se avergonzaba de mí. Pensé en no ir, pero no pude. Siempre me quedaba una chispa de esperanza, aunque me costara la dignidad. Lavé mi único traje. Quedé con 35 euros. Lustré mis zapatos. Me miré al espejo. Un viejo de 74 años, cansado. Lucía vino por la noche. Papá, no vayas, me dijo. Te van a hacer daño. Ya estoy herido, hija. Una vez más, no cambiará nada. Sí cambiará, susurró, porque esta vez será delante de todos. Y tenía razón, pero aún así, iba a ir. Aquella pregunta atravesó el aire como un cuchillo. ¿Por qué vas?, insistió Ana María, con la voz temblorosa. Yo respiré hondo, lento, sintiendo cómo el pecho me ardía. Porque es lo único que me queda, hija. Héctor es lo único que todavía tengo. Ella negó con la cabeza, pero se arrodilló frente a mí y me abrazó con fuerza, llorando como cuando era niña. Yo también lloré. Lloramos juntos, en silencio, sabiendo que ninguno podía rescatar al otro del dolor. El sábado me desperté antes del amanecer. Me bañé con agua helada. Me afeité con la navaja vieja que heredé de mi padre y me corté 2 veces. La sangre cayó sobre la espuma blanca y sentí que, de alguna manera, era un reflejo de mi vida. Cortes pequeños que ya no sabía cómo evitar. Me puse mi traje, el único que tenía, despintado pero limpio, y me miré en el espejo agrietado de mi cuarto en Segovia. Por un segundo me vi como Héctor me veía. Viejo, pobre, desubicado, un recuerdo incómodo. Sacudí la cabeza. No, no dejaría que me quitara también la poca dignidad que me quedaba. Salí de la casa a las 6:30. No tenía dinero para taxi. Tomé el autobús. Luego caminé casi media hora por calles empinadas
hasta llegar al restaurante Casa Monteverde, el mismo lugar donde lavé platos durante 5 años para que mis hijos comieran. Llegué a las 20:10, sudando, con los pies adoloridos, pero llegué. Las luces doradas en la entrada brillaban como si anunciaran un mundo al que yo nunca pertenecería. Al entrar, el salón estaba lleno de elegancia. Manteles blancos, flores carísimas, música suave, gente con ropa que costaba más que mi renta de un mes. Yo avancé despacio. Sentía cómo algunas miradas me recorrían, evaluándome, clasificándome, decidiendo que no encajaba. Entonces lo vi. Bernardo Berna, mi viejo amigo, ahora mesero del restaurante. Cuando me reconoció, bajó la mirada por un instante, como si temiera por mí. Se acercó con formalidad. Don Ernesto, qué gusto verlo. Pero sus ojos decían, lo siento, lo que viene no será fácil. Me condujo a la mesa principal, enorme, decorada como si fuera una boda real. Mi asiento estaba al final, en la esquina más alejada, casi detrás de una columna. Este es su lugar, dijo Berna en voz baja, y luego los vi. Don Ricardo Rosas, Gloria, y junto a ellos, brillando como si nunca hubiera roto una familia, Eloísa, mi exmujer, vestida de dorado. Don Ricardo Rosas se levantó lentamente, muy despacio, como si cada movimiento estuviera calculado. El murmullo del salón se apagó por completo. Todos giraron la cabeza hacia él. Su figura imponente eclipsó las luces doradas del techo. Caminó rodeando la mesa con pasos firmes, seguros, hasta quedar justo detrás de Héctor. Su presencia era tan pesada que incluso Valentina bajó la mirada. Entonces habló, sin alzar demasiado la voz, pero con un tono que atravesaba el aire como una espada afilada. Héctor, dijo, escucha bien lo que voy a decirte. Héctor tragó saliva. Yo lo veía desde mi asiento del fondo, pequeño, empequeñecido, como si de pronto ya no fuera ese hombre arrogante que se paseaba en traje caro, sino un niño, sorprendido cometiendo travesuras. Hay cosas, continuó don Ricardo, que un hombre puede hacer en privado y otras que jamás, jamás debe hacer en público. Y humillar a tu padre. Hizo una pausa larga, como para que cada persona en esa sala entendiera. Es una de esas cosas imperdonables. El silencio fue tan profundo que podía escucharse el tintinear de la cristalería vibrando con los nervios de los invitados. Gloria Rosas se quedó rígida. Gerardo Iván Palacios dejó de sonreír. Eloísa apartó la vista, con la mandíbula tensa. Héctor intentó hablar. Don Ricardo, yo solo quise... Calla, lo cortó él con autoridad. Un hombre que no respeta a su padre no merece respeto de nadie, ni de socios, ni de inversionistas, ni de la familia que pretende formar. Sentí mis ojos llenarse de lágrimas. Quise esconderlos, pero las palabras de aquel hombre poderoso cayeron sobre mí como una caricia inesperada, como un salvavidas lanzado en medio del mar. Valentina, hija, dijo ahora mirándola a ella, un matrimonio no se construye sobre mentiras ni sobre vergüenzas, y menos sobre la vergüenza hacia quien te dio la vida. Valentina estaba pálida. Miraba a Héctor como si lo estuviera viendo por primera vez. Él abrió la boca, buscó su mano, pero ella la retiró con suavidad, casi con miedo. «Papá», susurró ella. «No», respondió don Ricardo. «No puedes unir tu vida a un hombre que niega sus raíces. La riqueza no limpia la sangre ni borra el origen. Y aquel que se avergüenza de dónde viene, nunca merece llegar más lejos». Se giró hacia mí, me miró directo. «Don Ernesto», dijo, «discúlpeme por esta vergüenza que no le pertenece». Y por primera vez en toda la noche, alguien brindó por mí. Don Ricardo Rosas se levantó despacio, con una solemnidad que hizo que el silencio en el salón se volviera aún más denso. Todas las miradas se clavaron en él. No miró ni a Héctor, ni a Valentina, ni a nadie más.
Caminó directamente hacia mí. El sonido de sus pasos sobre el piso brillante parecía retumbar en cada rincón del restaurante Casa Monteverde. Se detuvo frente a mí. Yo levanté la vista, despacio. Sus ojos estaban húmedos, brillantes, como si sostuvieran un dolor antiguo. Me extendió la mano. Confundido, se la estreché. Y entonces pronunció unas palabras que helaron la sangre de todos los presentes. Ernesto Llamazares, ¿verdad? Asentí, sin entender. Hace 27 años, continuó, con la voz quebrada, usted me salvó la vida. El mundo se detuvo. Héctor se quedó rígido, pálido. Eloísa levantó la vista como si alguien la hubiera abofeteado. Gloria Rosas se quedó inmóvil, sin comprender. Yo tampoco entendía, pero algo dentro de mí sabía que una verdad enterrada por décadas estaba a punto de salir a la luz. Don Ricardo respiró hondo. Sus manos temblaban. «Usted no se acuerda de mí, ¿verdad?», negué lentamente. «No, señor». «No tiene por qué disculparse», dijo, y se pasó la mano por el cabello. Yo era otro hombre. Tenía un hijo, Miguel, mi primogénito. Su voz se rompió. Gloria abrió los ojos con sorpresa. No conocía esa historia. Miguel tenía 20 años, estudiaba ingeniería, trabajaba en lo que podía para ayudarme. Su madre había muerto 2 años antes. Tragué saliva. Algo en mi memoria comenzó a removerse. Él trabajaba en una obra en Valladolid. Aquella obra enorme donde usted también estaba. Don Ernesto, continuó Ricardo. Yo sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Sí, yo había trabajado allí. El 8 de octubre ocurrió un accidente. Un andamio cedió. Mi hijo cayó desde 3 pisos. Gloria se llevó las manos a la boca. Murió a los 2 días. Ricardo cerró los ojos un instante. La empresa no quiso responsabilizarse. No me dieron nada. Yo estaba arruinado, destruido. Entonces me miró directamente. Y ahí apareció usted, un obrero, con ropa llena de polvo, cansado, pero con corazón. Todos me ignoraron. El capataz me cerró la puerta. Los demás se fueron. Pero usted se quedó. Se sentó conmigo en la acera mientras yo lloraba. Y cuando ya no podía más, usted me dijo, ¿ha comido? Y me llevó a comer con el poco dinero que tenía. El salón entero estaba mudo. Nadie respiraba. Y yo recordé. Don Ricardo se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y continuó, la voz aún temblorosa. Y entonces usted, don Ernesto, me preguntó qué iba a hacer. Yo le dije que quería demandar, que necesitaba un abogado. Recordé esa escena como si la estuviera viendo de nuevo. Usted me preguntó cuánto costaba, siguió él. Yo le dije 20.000 euros. Una fortuna para mí en aquel tiempo. Hizo una pausa que se sintió eterna. Usted no dijo nada, prosiguió. Se quedó ahí, sentado a mi lado. Al día siguiente me buscó. Me encontró en el Hospital de La Paz, donde había muerto mi hijo Esteban, y me dio un sobre. Mi corazón latía fuerte. Sí, aquella imagen volvía, mis manos temblando al extenderle ese sobre. Había 15.000 euros, dijo él, todo en billetes pequeños. Vendió su vieja furgoneta, su única furgoneta, la que usaba para trabajar. Yo cerré los ojos. Era verdad. Le dije que no podía aceptarlo, continuó. Y usted me respondió, no es para usted, es para que la muerte de su hijo no sea en vano. La voz de don Ricardo se quebró por completo. Lloró frente a todos, frente a mi hijo, frente a Eloísa, frente a la mesa entera. Usted me dio el salario de 3 meses, me consiguió trabajo en otra obra, me trató como un hermano cuando yo no tenía a nadie. Se volvió hacia Héctor. Mi hijo estaba blanco, los ojos abiertos como platos, sin saber dónde esconderse. Este hombre, dijo don Ricardo señalándome con firmeza, este hombre al que acabas de humillar, este hombre al que le dijiste que se callara, este hombre que te avergüenza,
Su voz se volvió fría como hielo. Este hombre me salvó la vida cuando yo estaba roto. Héctor quiso hablar. Don Ricardo, yo no. Cállate tú, rugió él. El salón entero se estremeció. Valentina llorando se puso de pie. Héctor, ¿es verdad? Héctor bajó la mirada. No respondió. Carlos Alberto intentó intervenir. Creo que hay un malentendido. Tú también te callas, le cortó don Ricardo. Sé perfectamente quién eres. Sé que la empresa que montaste con Héctor es una fachada, que no tiene clientes reales, que todo es humo. Carlos Alberto se desplomó en la silla. Don Ricardo abrió un folder repleto de papeles. Volaron hojas por la mesa. Contraté a un investigador privado, dijo, y descubrí todo. Cada mentira, cada euro, cada engaño. Miró a Héctor con una mezcla de asco y decepción. Descubrí que tu padre vendió su casa, que recibió apenas 450.000 euros porque tú lo presionaste. Valentina se tapó la boca con ambas manos. Héctor, ¿cómo pudiste? Don Ricardo no había terminado. Y también descubrí que le pediste dinero a tu madre, Eloísa. 300.000 euros. Todos giraron la cabeza hacia ella. Eloísa intentó hablar. Ricardo, yo... Siéntate, ordenó él. Tú también eres parte de esta farsa. Gerardo, su esposo, quiso defenderla. Ricardo, cuida tus palabras. Don Ricardo lo fulminó con la mirada. Tú lo sabías desde el principio. Sabías que Héctor era hijo de Eloísa. Sabías todo. Y callaste. Eres tan cómplice como ellos. Gerardo bajó la vista. No podía negarlo. Y ahí, frente a todos, la verdad por fin había estallado. Mi hija asintió despacio, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Estoy aquí, papá. Todo va a salir bien, dijo, aunque su voz temblaba como si ni ella misma lo creyera. Intenté incorporarme, pero un dolor punzante me atravesó el pecho, obligándome a recostarme de nuevo. Un monitor pitaba a mi lado, marcando el ritmo errático de mi corazón. Entró una enfermera, joven, de ojos amables. No se mueva, don Ernesto, dijo, revisando mis signos vitales. Ha sufrido un episodio cardíaco. Su corazón está muy débil. Necesita reposo. Ana María la miró con angustia. ¿Se va a poner bien? La enfermera respiró hondo antes de responder. Haremos todo lo posible, pero necesita tranquilidad absoluta. Nada de emociones fuertes. Emociones fuertes. En mi vida no había habido otra cosa. Cerré los ojos un momento, sintiendo el peso de todo lo vivido. La cena, la humillación, la traición de Martín, las palabras de don Ricardo revelando una verdad que ni yo recordaba del todo. Y luego, el dolor, la caída, la ambulancia. Abrí los ojos y Ana María seguía ahí, sosteniéndome la mano como si temiera que desapareciera. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?, pregunté. 3 horas, susurró. Pensé que... Se detuvo, rompiéndose otra vez. Le acaricié la mano con mis dedos temblorosos. Estoy aquí, hija. No me voy a ningún lado. Papá, llamaron del restaurante, dijo tragando saliva. Don Ricardo dejó dicho que vendría a verte. Quiere hablar contigo. Me tensé. ¿Para qué? ¿Para lamentarse? ¿Para recriminarme? ¿Para seguir exponiendo verdades que yo mismo había enterrado? Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta. Era Berna, con su uniforme de mesero aún puesto, el del restaurante donde me desplomé. Entró despacio, como temiendo molestar. Don Ernesto, su voz quebrada. Tenía que venir, no podía dejarlo así. Lo miré. Tantos años de amistad, de trabajo duro, de cargar sacos de cemento juntos, y aún así siempre había respetado mis silencios y mis tristezas. Gracias, Berna, dije. Él se acercó más. Sus ojos estaban rojos. Perdóneme, murmuró. Yo le dije a don Ricardo sobre su salud. No sabía que iba a usarlo así, delante de todos.
Yo solo quería que alguien le ayudara. Negué despacio. No tienes nada que disculpar. Hiciste lo correcto. Ana María apretó mi mano. Berna suspiró, como aliviado. Su hijo, dijo con rencor contenido. No volvió a la sala. Se fue del restaurante antes de que llegara la ambulancia. Sentí un golpe frío en el pecho que no tenía nada que ver con la enfermedad. Mi hijo, mi propio hijo. Y entonces entendí que lo que me había roto no era el corazón, sino él. «Despierto, hija». Ana María lloró, se levantó y me besó la frente con ternura. «Nos diste un susto de muerte, papá. ¿Cuánto tiempo llevo aquí?» Se secó las lágrimas. 6 horas. Te desplomaste en el restaurante y te trajeron en ambulancia. Dijeron que tu corazón... Su voz se quebró antes de terminar. Yo intenté abrazarla, pero los cables, el suero y la aguja en el brazo lo hicieron torpe. «Estoy bien, hija, de verdad». Miré alrededor. La habitación era pequeña, blanca, con ese olor frío a hospital que siempre me ponía nervioso. Y al otro lado, de pie, estaban don Ricardo y Valentina. «Don Ernesto», dijo don Ricardo acercándose. «¿Cómo se siente?» «Vivo». «Eso es lo que importa», respondió con solemnidad. Intenté sonreírle, pero el pecho me dolió. «Gracias por lo que hizo allá». Él negó con la cabeza. «No me agradezca, solo dije la verdad». Guardó silencio un instante. Debí hacerlo antes. En cuanto vi su nombre en la lista de invitados, supe que debía investigar a Héctor. Descubrí todo. Y pensé cancelar el compromiso en privado. Pero entonces... Se detuvo respirando hondo. «Pensé que usted merecía oír la verdad frente a todos, que merecía respeto». Sentí lágrimas resbalar por mis mejillas. No tenía por qué hacerlo. «Sí tenía», contestó serio. «Usted me salvó la vida cuando yo no valía nada». Era lo mínimo. Valentina se acercó, los ojos rojos. «Don Ernesto, yo no sabía nada, se lo juro». «Lo sé, niña», murmuré. Ella lloró. «Todo era mentira. Fui una ingenua». «No», le dije, «eres buena y confiaste en quien no debías». Cancelé el compromiso. «No puedo casarme con un hombre así». Asentí despacio. «Hiciste bien». Hubo un silencio espeso, y pregunté aquello que me desgarraba. «¿Dónde está Héctor?» Ana María bajó la mirada. «¿Dónde está tu hermano?» «Se fue, papá. Con Eloísa y con su marido, Gerardo. Se fueron juntos». Sentí un hueco en el pecho, pero no era dolor. Era alivio. Triste, pero alivio. «Ya veo». «Papá», dijo Ana María entre sollozos, «ni siquiera preguntó por ti cuando caíste. Solo se quedó quieto. Y luego se marchó». «Lo odio, papá. Odio lo que te hizo». «No lo odies, hija. Él ya lo hace por sí mismo». Entonces don Ricardo carraspeó. «Necesito hablar con usted de algo importante». Hizo una señal. Entró una joven abogada. «Soy Xiomara Beltrán. Mucho gusto. Revisé su caso y tengo buenas noticias». Sacó documentos. Su hijo firmó un pagaré por los 450.000 euros. Podemos demandarlo. También a Eloísa por complicidad. Podemos recuperar casi todo. Miré los papeles. Miré a Ana María. Y dije algo que incluso a mí me sorprendió. «No». Xiomara abrió los ojos. «Pero, don Ernesto, legalmente, no voy a demandar a mi hijo». «Papá», protestó Ana María, «nos lo quitó todo. Te robó tu casa». «Lo sé». Me dolía el pecho, pero seguí. «Pero no voy a perder más tiempo persiguiendo a alguien que ya me perdió a mí». Durante un instante, la habitación del hospital quedó en silencio. Ana María seguía sujetándome la mano mientras yo respiraba hondo. «Es la verdad, hija», repetí con calma. «Yo le di ese dinero. Sí, me mintió. Sí, me utilizó. Pero yo se lo di porque creí que, si le ofrecía suficiente, acabaría queriéndome». Me limpié las lágrimas. «Pero el amor no se compra. Nunca se pudo», susurré. Y fui un necio por creerlo. Don Ricardo Rosas se acercó y apoyó una mano firme en mi hombro. «Don Ernesto, no es un necio,
Es un padre que fracasó, respondí. No, señor, su hijo fracasó. Usted no. Hay una diferencia, dijo con una serenidad que me atravesó el alma. Me quedé ingresado 3 días. Entre estudios, medicamentos y doctores entrando y saliendo, Ana María no se movió de mi lado. Dormía en una silla incómoda, siempre pendiente de mí. Don Ricardo venía cada tarde con comida casera y periódicos. Hablábamos durante horas. Me contaba historias de Esteban, su hijo fallecido, de sus sueños truncados y de aquella vida que nunca llegó a tener. Una mañana entró a la habitación con expresión decidida. Don Ernesto, necesito pedirle un favor. Dígame. Tengo varias viviendas en alquiler. Necesito a alguien que las administre, alguien de confianza. No es una fortuna, pero es un trabajo digno. Lo miré con sospecha. ¿Me está ofreciendo trabajo por lástima? Le estoy ofreciendo trabajo porque sé quién es usted, porque necesito a alguien honrado y porque le debo una desde hace 23 años. Acepté. No por él, sino porque necesitaba seguir adelante. Cuando me dieron el alta, don Ricardo me llevó a ver una casita en el barrio de San Marcos, pequeña, pero luminosa. Es una de mis propiedades, dijo. Está libre. Quédese aquí. No pague nada. Forma parte de su sueldo. Protesté, pero él zanjó la discusión como siempre. Lo he decidido, y cuando yo decido, no hay marcha atrás. Ana María me ayudó a mudarme. Llevamos mis pocas cosas, la radio vieja, mis fotos, mi ropa doblada con cuidado. Papá, te ves bien aquí, dijo. Me siento bien, hija. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, respiraba sin peso en el pecho. Don Ricardo también pagó su operación. El tumor resultó benigno y se recuperó pronto. Yo estuve con ella todos los días, como un padre debe estar. Héctor no llamó, no preguntó por su hermana, no preguntó por mí. Se esfumó como si nunca hubiera existido. Eloísa tampoco apareció. No me sorprendió. Nunca lo hacía cuando no había interés de por medio. 3 meses después, había aprendido a vivir de nuevo. Trabajaba con dignidad. Ana María venía a almorzar todos los domingos. Reíamos, cocinábamos y hablábamos de todo, menos de Héctor. Era como si al fin su sombra hubiera dejado de gobernar nuestra vida. Durante esos meses, la vida empezó a acomodarse de una forma que no esperaba. Las heridas seguían ahí, pero ya no dolían como antes. Parecía que por fin podía respirar sin sentir que el pecho se me rompía. Valentina venía todos los martes, siempre con un tupper de comida fina, de esos restaurantes caros a los que yo jamás entré. Se sentaba frente a mí, con esa sonrisa triste que arrastraba desde la ruptura. ¿Cómo va todo, don Ernesto? Mejor, hija. Poco a poco, respondía, y era verdad. Ella también sanaba. Merecía un futuro mejor que el que Héctor podía ofrecer. Una tarde, mientras comíamos, me preguntó, ¿usted lo perdonaría? Me quedé mirando mi plato antes de responder. A Héctor, quizá algún día, pero hoy no. Si algún día regresa, hablaremos, pero no volveré a rogarle. Ya hice demasiado de eso. Y entonces, casi 3 meses y medio después de aquella noche en el restaurante, el timbre sonó. Me levanté pensando que sería Ana María, o incluso Valentina. Abrí la puerta, y ahí estaba, Héctor. Pero no era el hombre pulcro y seguro que yo recordaba. Estaba demacrado, flaco, con ojeras profundas. Su ropa parecía de alguien que llevaba días sin rumbo. «Papá», dijo con la voz quebrada. No respondí. «Perdí todo», continuó. «El negocio, los amigos, todo era mentira. Todo, menos lo que tú me diste. Eso sí era real, y yo lo pisoteé». Lloró ahí mismo, en la puerta, como un niño. «No vengo a pedirte nada, solo a decirte que lo siento. Mamá me dejó cuando ya no tenía nada. Gerardo también. Y don Ricardo tiene razón en todo. Estoy solo.
Y me lo gané. Lo escuché sin moverme. Y por primera vez no sentí rabia, ni dolor, ni vergüenza. Solo una calma extraña, una liberación. «Pasa», le dije finalmente. «Hay café recién hecho». Entró despacio. Se sentó donde siempre se sentaba cuando era niño. Le serví café. No lo abracé. No le dije palabras bonitas. Nada de eso. Solo le di un asiento y silencio. Un espacio para decir la verdad, quizá por primera vez en su vida. No era perdón. Aún no. Pero era un comienzo. Y sobre todo, era dignidad. La mía. Recuperada después de años de perderla, intentando comprar el amor de un hijo. Soy don Ernesto Llamazares. Tengo 74 años, vivo en Segovia, y aprendí tarde algo que ojalá hubiera entendido antes. El amor que se mendiga no es amor, y la dignidad, cuando vuelve, al fin te deja vivir. ¿Y tú? ¿Lo habrías perdonado? Mi historia podría haber terminado como una tragedia familiar, pero al desaparecer por un tiempo, todos encontramos algo mucho mejor. Una familia real, construida sobre el respeto, la gratitud y el amor genuino. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.